va, oye, cumple sus, bueno, más fuerte, más profundo, que hasta a nosotros nos suena duro. Somos fariseos en veces. Es pesada la palabra, pero eso somos religiosos, somos fariseos. No tenemos la esencia de lo que es el Evangelio. Y ese es el problema de nosotros, que cada uno tiene que tratar y cada uno va a dar cuentas. Nosotros en vez de decimos sí, que fulano, que mengano, no, en aquel día usted no va a poder decir Carlos me fue piedra de tropiezo, Auri me fue piedra de tropiezo. Nada de eso va a valer ante Dios. Es mi vida la que yo tengo que tratar, es la que yo tengo que hacer. Y claro, es que lindo trabajar en pareja, para eso el Señor nos tiene aquí en parejas, y lo que la iglesia está yendo ahorita, el fundamento son las familias. Criar a los hijos, criar todo eso en ese fundamento, pero lamentablemente ni nosotros lo tenemos. ¿Qué le podemos dar a nuestros hijos? Voy a dar unas escrituras. ¿Dónde empezamos? Por ti, Carlos. Lucas 9, del 1 al 10. José, Lucas 10, 8 y 9. Madilia, Lucas 8, 1 al 2. Auri, Mateo 4, 23. A ver si los tengo en secuencia. Y hermana Indolina, Hechos 4, 1, no, 8, 4 al 12. Vamos a leer todo hasta ahí. Hechos 8, 4 al 12. Bueno, empezamos ahí. Ahí vamos a ir viendo eso. Lucas, el suyo. 1, 9 al 10, ¿no? Lucas 1, de 9 al 10. 9, 1, 2, 1 y 2. Oh, perdón. Oh, sí, ese es. Pero no al 10, 1 y 2 nada más. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Ajá. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí hay varios puntos, ¿verdad? Dice sus discípulos. Tenemos que examinarnos si somos discípulos o somos creyentes. Habemos dos tipos de personas hoy, por decir. Y en aquel tiempo lo mismo. Entonces el discípulo, podemos ver, ¿verdad?, las funciones del discípulo, lo que tú decías. Jesús llamó a esos 12, porque él sabía que con esos 12 iba a revolucionar el mundo, y aún a nosotros nos alcanzó, porque si vamos viendo desde Jesús como cabeza y los discípulos, y ahí venimos todos nosotros. Yo recuerdo cuando alguien me habló del Evangelio. Si no, no hubiera quizás conocido, ¿no?, en la misericordia de Dios. Alguien nos habló. Ok, ¿qué dice lo siguiente? Dice, les dio poder. Tal vez no tenemos el poder, ¿por qué? Porque quizás no somos discípulos, entonces ¿para qué queremos el poder? Parte de lo que estaba diciendo mi esposa anteriormente, va a morir y todo eso. Sí, el discípulo tiene que morir. Murieron los discípulos y murieron, como dicen, feo en la muerte física, ¿vale? Y les dio también autoridades sobre todos los demonios. Hay quienes les hablamos, ya cristianos, de los demonios les da miedo. No quieren tocar ese tema. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Y dice, y para sanar enfermedades. ¿Qué? Jesús está aquí, yo no los puedo sanar, porque eso es lo que nosotros primero hacemos, a mí me ha pasado. ¿Y qué tal si no se sana el hermano? Ya yo ya pienso un pero ahí, o sea que el que lo quiere sanar soy yo, ya no es Jesús. Y ahí es donde nos metemos a problemas, por eso en veces no oramos por la gente, porque viene a la mente lo que hemos hablado anteriormente, la potestad. ¿Y qué tal si no se sana? O si de veras Nos da miedo decir la palabra. Exacto. Ahí ya bloqueamos uno, y de lo mismo que tenemos que dar cuenta es que Dios si quiere lo sana, y si no, no lo sana. Ese no es bronca de nosotros. Como decimos, va, porque yo no le voy a dar el evangelio porque qué tal si no quiere. Ese no es bronca de nosotros. El trabajo de nosotros es dar el evangelio. Y ahí la persona, esa misma palabra que usted le está hablando, bueno, con mi esposa ha pasado eso, y le decía, ahí está, la palabra dice que no regresa vacía. Cuando usted está en una bronca, como yo le he estado tratando de aprender eso, si yo veo a mi hermano, a cualquier hermano en un problema, algo que no es correcto, la palabra me dice, creo que es en Timoteo, que yo lo debo exhortar, decirle, llamarlo a solas y sabe que, hermano, que usted hizo está mal. Y todos ustedes. La hermana hizo una vez una cosa que yo dije, wow, tenía razón. Entonces para eso estamos nosotros, para corregirnos unos a otros. Porque como dicen, se nos van los cables en veces y alguien nos tiene que corregir. Porque hablaba Carlos la vez pasada, creo, también de la cobertura. Y todo, tenemos que tener cobertura. Si miran que yo estuviera solo porque quiero estar aquí, no, yo tengo una cobertura. Y así sucesivamente tenemos que buscar esas coberturas. Y para sanar enfermos, ¿va? Entonces no vemos eso porque pues, si no nos animamos a todo eso, menos por orar por un enfermo. Si no podemos hablar ni el evangelio. Y el evangelio
es primero y de ahí vienen las sanidades. Y los envió a predicar el reino de Dios. Dice, ahí está lo que yo estaba hablando, ¿eh? Nos envió a todos a predicar el reino de Dios. Y a sanar a los enfermos. Entonces tenemos que predicar y predicar. Eso es parte del evangelismo. De sanar enfermos. No de que, como decimos, ¿verdad? Si alguien va, lo va a hacer por ese hilo, entonces la gente ya no va a seguir a la palabra, sino va a seguir, yo tengo un problema, tengo un dolor, voy con como hacemos con los doctores. Y ahí habría problema, pero es donde tenemos, por eso mismo, tener una cobertura, es que no es así la cosa, lo que Carlos estaba diciendo, ahí hay que tener cuidado. ¿Cuánta gente quiere viajar hasta otro país o otro estado, o como dice al otro lado del pueblo, por ir a ver quién sana? Si Jesús lo puede sanar a uno mismo, nomás que nos falta parte de lo que dice fe. Ok, ahora José, ¿verdad? Dimos eso. Lucas 8, ¿qué digo? 10, 8 y 9. 8. ¿8? 8, 10 y 9. Digo, 10, 8 y 9. Ok. 10, 8 y 9. Lucas 10, 8 y 9. 10, 8 y 9. Versículo 10 dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier... Ahí nomás. ¿Hasta el 10, no? Ajá. ¿Sí, el 10? Entonces, sí. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid. Así es, Ujú. saliendo por sus calles, decid. Aún el polvo de vuestras ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudiremos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sí, se imagina, nosotros llegamos a un lugar, vuelvo a lo mismo, es que nosotros no venimos. Por ejemplo, yo le decía a una hermana el otro día, wow, la tocó el Señor, y sí, eso es lo precioso de hablar. Le decía, o sea, es Jesús el que está hablando. Y así lo tenemos que ver, porque no nos podemos dar el crédito, Dios guarde, yo lo he pensado, si se sana un enfermo, nos podemos tomar ese crédito. Y Dios conoce el corazón y todo eso, y por eso en vez de las cosas no suceden. Porque, wow, si uno en vez con una cosa se está captando, y ahora que sale un enfermo o que resucite un muerto, ¿no? Y lo cual ha habido. Entonces también nos da la autoridad esa, el reino de Dios, Jesús, que sanemos los enfermos que hayan ahí. Y yo inclusive antes que hacía este mensaje ya había leído otro y tenía otras cosas preparadas. Ayer le decía a mi esposa, ayúdenme un poco, le digo, porque no le hago el tema para mañana. Y ahí el Señor me empezó a llevar a esto, lo que era este estudio. ¿Y por qué? Por una razón, porque usted necesita eso. Claro. Y Dios, como estaba orando anteriormente, es el que conoce. Bueno, nosotros sabemos la enfermedad, es por decir, pero aún ni los médicos saben la profundidad de eso. Y como vamos a ir viendo más adelante, hay unas profundidades que solo usted y Dios las saben. Nosotros no las sabemos. Y no podemos decir o ir ¿cómo se llama? A opinar ciertas cosas. Pero la verdad, solo usted y Dios la saben. Entonces es el que lo va a sanar, por ejemplo, es Dios, no yo. Y Dios sabe su condición y su corazón. Yo no. Por eso en vez de las sanidades no suceden, aunque nosotros seamos lo que seamos, porque la situación solo Dios la sabe. Y Él sana al que le da la gana. Y aunque sea el vil pecador y todo, Dios lo sana. Es más, sana a la gente que no cree, que no es creyente. Porque ese es asunto de Dios, no asunto de nosotros. Pero nosotros en vez podemos decir, ¿por qué Él lo sanó a aquel que no es ni creyente? Porque él sí, a mí no. Y a mí no, exacto. Y eso lo hacemos siempre. Porque somos incrédulos. Y lo hacemos en el mundo también, va un ejemplo. Y pasó, ustedes vieron el testimonio de la iglesia. Dice, ¿por qué a él era un aumento y a mí no? ¿Qué bronca es esa de nosotros? Ese no es problema de nosotros. Es problema entre Dios y la persona. Tal vez el Señor es más íntegra que yo. En fin, cosas así, ¿no? Lo que decía anteriormente, solo Dios conoce las cosas y tiene la potestad de hacer lo que a él le da la gana. Pero nosotros en vez queremos hacer el trabajo de Dios y en vez la vamos a regar y no lo hacemos, precisamente. Porque cuando queremos orar por un enfermo, lo primero que decimos es, ¿qué tal si no se sana? Yo he luchado, el Señor me ha dicho a mí, ve a orar por fulano.
Y ahí estoy batallando en veces. A veces soy espontáneo, no estoy batallando hasta que llega el punto. Y gracias a Dios se da la oportunidad de que ore por las personas. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el reino de Dios. Eso es vivir el evangelio. Y todos ustedes lo pueden hacer. Y me imagino que Dios les ha hablado, pero nosotros no lo hacemos por diferentes razones. Pero ese es el verdadero evangelio. ¿Qué sabe usted de Dios? Porque es Dios, ese es el problema. Que nosotros, ¿qué sabe si Dios? Nosotros somos instrumentos nada más que Dios quiere usar. Y vamos, y usted tal vez Dios le revela, salud, lo que esa persona está pasando. Ese es el reino de Dios. Jesús conoce todo corazón, toda situación. Nosotros no. Lo que le decía a esa persona, yo cabal empecé a hablar y wow, yo sentía emocionado y todo eso porque era Dios hablando a través de mí. Y eso es lo que Dios quiere, usar sus labios y cantamos. Esa es otra cosa que me pega a mí, ¿no? Señor, soy tus ojos, soy tus manos, soy tus pies y ahí estamos, wow, wow. Y a la hora de la hora no hay ojos, no hay boca, no hay pies, no hay nada. Estamos como el oro nada más, repitiendo lo que oímos. Pero acá no ha llegado ni hay nada. Y ahí está el problema de nosotros, no del evangelio, porque el evangelio es eficaz. La palabra lo dice, lo que estábamos hablando. Sigue Amadilia, ¿no? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que se había salido 7 demonios. Ese era 8, 1 al 2, me dijo. Sí, hermana. Ahí está, ¿verdad? Ok, sí, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, ¿verdad? Y anunciando el evangelio del reino de Dios. Del reino, yo eso me impactó porque casi no se habla del reino de Dios. Como les digo, los que hablan del reino de Dios son los testigos de Jehová. Y nosotros, de ahí hablaba todo eso, nosotros debemos de usar más el reino de Dios. Y aquí vamos a ir viendo más adelante que usted tiene el reino de Dios adentro. Que Jesús es el rey, que Jesús es el reino de Dios. Pero tal vez ellos piensan en otra forma el reino de Dios. No, sí. No menciona mucho ellos. También. Porque aquí está, pero nosotros no le ponemos énfasis a eso y nosotros tenemos el reino. Sí, exacto. Ellos lo tienen, yo lo leí, después les voy a dar, sí. Bueno, sigue, y ellos tienen bien explicado eso, que nosotros lo debemos de saber, porque a ellos los discipulan. Y sí, Entonces ellos salen. sí está bien. Sí. Está claro, Sí, la palabra. claro. Aquí está, no lo estamos viendo, pero nosotros no lo practicamos. Y es más, usted tiene el reino de Dios adentro, o el rey, ¿quién es el rey? Jesús. Y tiene el reino Jesús. Entonces usted tiene el reino de Dios y no habla de ese reino, porque no lo conoce. Porque a mí cuando una vez vino una señora, ella me estaba explicando, o sea, no todos tienen la misma. Recuerda, hermana, que es que no se supone que creamos la, ¿cómo se diría? No la mentira, la equivocación de ellos. No, que tenemos que aprender que hay un reino y que nos tenemos que sujetar a él. Nosotros, o sea, no vamos a dejar de creer en el Espíritu Santo ni en la deidad de Jesús como ellos lo predican, porque Jesús es Dios, porque el Espíritu Santo es real. La palabra de Dios lo dice. Pero nosotros dejamos también de creer lo verdadero. O tal vez no creerlo, dejar de pensar en eso. El reino existe. Hay un rey de reyes, un señor de señores, es nuestro Dios. Ya, es el reino de los cielos. Y Jesús, esa fue la predicación de Jesús en toda su vida. Esos 3 años que él predicó del reino de Dios acercando. Arrepiéntanse porque el reino de Dios hoy se ha acercado. Cuando leo la escritura leo la profecía de Isaías, dijo, hoy ante ustedes se cumple esta palabra. El reino de Dios. Y ahí está. Y nosotros los criticamos a ellos, pero nosotros estamos, como tú lo explicaste, estamos fundidos, no hablamos del reino de Dios. Y aquí dice, ok, voy a volver a leer. Y aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Ahí está. Y los 12 con él, instruyéndolos y todo, viendo todas esas maravillas, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. O sea, ese es el reino. Pero no lo vemos porque no lo usamos. Si no ni lo conocemos, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero nosotros estamos en el reino de Dios, tenemos al rey, sabemos de una necesidad, vamos allá. Estemos preparados para presentar ese reino. Pero lamentablemente, por X razón, como decimos,
no dedicamos tiempo a la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el reino? Yo me metí aquí y gracias a Dios, porque el que busca halla, dice la palabra. Y eso es para todos nosotros. Va a hallar ahí las fuentes de ese reino. Y lo va a poder usar. Porque le decíamos a Aureo, hay un cántico, inclusive lo cantamos y es real. Unos que se meten hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta los muslos, otros hasta el cuello y otros que nadan. Estamos en iglesia, ¿cuánto nivel espiritual hay? Algunos estamos nomás a los tobillos. Algunos que están nadando. Esos ya ven estos milagros y esas señales y todo, porque ellos ya están nadando en el río. Están bien saturados del reino de Dios. Pero nosotros no nos animamos ni a hablar del reino de Dios. ¿Y cómo vamos a hablar si no lo conocemos? Sí, la verdad, como dice la palabra de Dios, son ríos de agua viva. Entonces, cuando dice río de agua viva es porque va a ir regando para enverdecer la tierra. ¿Y eso qué significa? Que nosotros mismos debemos, con la palabra de Dios, nosotros podríamos regar, además, crecer en los lugares donde uno vive, donde uno pasa, y va uno llevando ese mensaje, enverdeciendo ese corazón de esa persona para que ella pueda entender que ella tiene vida por medio de la palabra. Yo así lo entiendo cuando habla de los ríos. Lo que está Por diciendo. eso prepararse porque los testigos lo que hacen, se preparan primero, va una persona a explicarle a uno por casa. Actualmente ellos caminan de 2 en 2. Pero, Es como una le pareja, digo, es una pareja, sí, ellos andan siempre 2 en 2. O sea, entonces que se preparan, ¿para qué? Para que después ya. Pero fíjate que lo que escuchaba, bueno, lo que escuchaba de un predicador que se dedica a darle explicación a las contradicciones que ellos tienen, es que ellos saben los versículos que traen. Porque si ellos de verdad supieran lo que es Biblia, ellos encontrarían la verdad. Ya cuando una persona, nosotros decimos, ellos saben, ellos se preparan, porque no estudiamos la Biblia, no nos preparamos. O sea, pero Si a veces nosotros- se preparan, pero no ni tanto porque cuando ya le están hablando a uno, por ejemplo, José creo le dijo, ¿qué es lo que va a salvar todo? Dijo, pues esto es lo que va a salvar. O sea, Bueno, de aquí para acá. pasa por ejemplo, Y o hay sea, unas cositas pasadas, pero sí, ahí es donde hay, como Carlos está tratando de explicar, ¿verdad? Ellos hacen el trabajo que nosotros no estamos haciendo. pero el que ha de juzgar es Dios nada más. pero hay- Él es el que claro, sabe claro, quién eso es quién otro está punto. bien, quién está mal. Ahora al otro lado de la moneda, ellos, como dice Carlos, tal vez se puedan, bueno, está bien. I am sure que ellos dicen lo mismo nosotros. Bueno, ¿y dónde está usted sus obras? ¿Dónde usted va a hablarle del evangelio a alguien? A mí ya me lo dijeron. Digo, ahí estamos fallando. Porque aquí lo dice la palabra. O sea, que usted lo tiene que hacer. Si no lo hace es porque no quiere. Entonces, menos juzgar a otro que lo está haciendo. No, o sea, Dios va a hacer juicio en él. Nosotros somos los jueces. Yo le decía a Aureo, ¿por qué nosotros tenemos esa costumbre que cualquier cosa, lo primerito que hacemos es criticar en lugar de ser, oremos por el hermano? X problema que tenga, oremos por él. Porque a veces queremos ser jueces. Exactamente. Ser jueces. No, como por naturaleza, el ser humano es así. Es así. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. Trabajar, Entonces, ¿no? al estar más, lo que hablábamos, ¿verdad? Más sumergidos en la presencia de Dios y todo eso, usted va a ir desapareciendo eso automáticamente. Pero como somos más carnales, porque eso se puede decir que es carnal, Corintios habla de eso, usted automáticamente, lo carnal que es, no lo va a dejar orar, sino que va a hacer la crítica. Pero si usted es espiritual, inclusive el hermano, si me dijera algo, o todos nosotros nos dijera algo por ese estilo, dijéramos, ¿sabe qué? Oremos mejor, hermano. Ahí se va a dar cuenta, y yo le digo, y eso fíjese de las personas cuando hablan, que son maduras, no le van a seguir el ritmo. Si no, se arma un relajo de eso, ¿no? Ok. ¿A dónde va? Con Auri, ¿verdad? Mateo 4:23, sí. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí está, ahí está la palabra. Y recorría Jesús toda Galilea. Yo sé que si por ejemplo viniera Jesús y nos dijera al grupo que estamos ahorita aquí, lo cual aquí está, nosotros no hacemos conciencia de él, pero aquí está Jesús. En muchas formas, está en los temas, que más profundo, está aquí en la palabra, está aquí sentado, por decir. Entonces viniera Jesús y nos dijera, hey, ¿saben qué? Alístense, vamos a ir a predicar aquí alrededor. Lo siguiéramos de volada. Pero por lo mismo, no hay conciencia. Gracias a Dios, les digo, yo estoy recibiendo, por decir, esa revelación y todo. Y uno dice,
primero que le dicen, especialmente como usted le dice, vamos a evangelizar, le entra temor a uno, por muchas razones, a mí me pasaba. Pero si agarramos conciencia de que Jesús va con usted, que usted no es la que va a hablar, es Jesús el que va a hablar con usted. Y lo que cantamos, aquí está mi boca, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, vamos a la obra. Pero cuando viene la hora, como loro lo decía, ¿no? Nada de que echamos a andar eso. Y yo, gracias a Dios, les digo, no de jactarme, Dios me libre de eso, ¿va? Y oren por mí por eso, porque nomás vemos una necesidad, al final les voy a dar unos ejemplos. Debemos de estar preocupados por eso, vemos una persona, pero andamos tan a prisa, y esto y el otro, que no hay tiempo para hablar del reino de Dios. Entonces, ¿cómo nos va a usar el Señor? Ahí nos damos cuenta en qué nivel más o menos estamos espiritualmente. Y lamentablemente el afán, todo lo que decía el mundo nos lleva. Y está bien, pero tenemos que tener un balance en la tierra, en el mundo. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí, un ejemplo. Y si lo vivimos así, es decir, como dice un día a la vez, hey, hoy es el tiempo, como le decimos a la gente cuando predican, hoy es el día de salvación. No sabemos si mañana vamos a nacer muertos. Y nos perdamos lo que estábamos tocando el tema del infierno. Eso es necesario hablar el Evangelio. Jesús salió en todo eso. Y sabía la necesidad que iba a haber y preparó a 12, con 12 revolucionó el mundo. Pero nosotros, como digo yo, no hemos captado eso todavía y seguimos en error. ¿Y qué pasa? Lamentablemente caemos en el desánimo, porque no vemos ningún resultado, no vemos nada de lo que es del reino de Dios, nada que es el Evangelio. Y yo hablo con Jesús de Dios, Señor, entonces, ¿qué pues? Escudriñame, ¿qué me falta? ¿Dónde estoy? Porque tengo que ver de eso. Y al ver de eso, entonces nos motivamos. Inclusive, habla de todo eso. En el trabajo nos lleva candela. Hay días pesados, pero cuando llega el pago, ya, el trabajo ya estuvo hecho, ya viene la recompensa. Y igual, el Evangelio tenemos que sufrir. Parte de lo que él decía, no queremos morir a nosotros mismos. En lugar de queremos todo fácil. Está muy duro, porque realmente yo a veces me pongo a pensar que necesitamos que nos estén puchando para poder llevar el Evangelio, y eso no tiene que ser no así. Tiene que ser así. Voluntariamente, con convicción y con motivación de uno mismo, de saber que tenemos que enseñarle a otra persona de lo que hemos recibido. Así es. Así es. Usted ya, perdón. Yeah, Hechos 4, no, 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahí está. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y él les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se dio cuenta todo lo que le iba a tocar un puntito porque está largo eso, ¿verdad? Pero en sí, si se dan cuenta, casi todas las escrituras, como tú dijiste la vez pasada, que se están leyendo, se anuncia el Evangelio y el reino de Dios. Y nosotros casi no hemos oído eso. Cuando yo empecé, eso lo mismo, me empecé a meter a ver qué era el reino y cómo funcionaba, y lo que acá estaba, hay un rey, hay un reino, guau, y eso es lo que nosotros en vez no sabemos. Entonces, dice por ejemplo aquí, pero los fueron esparcidos, se iban en todas partes anunciando el Evangelio. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Es el ejemplo, él por eso instruyó a los discípulos. Y le digo, Jesús está aquí para instruirnos en diferentes maneras en el Espíritu Santo, pero tenemos que esparcir el Evangelio. Esa es la tarea, la comisión que habla la palabra de todos. Nosotros ponemos excusas, no, que lo haga otro, yo no tengo el don, en fin, nos hacemos excusas.
en aquel tiempo, de decir, ¿qué hiciste? ¿Cuántas almas ganaste con ese poder que yo te di? ¿Qué hiciste con mi palabra? No le pudiste decir a alguien algo en lo que habla de los talentos, ¿no? Porque dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, bueno, aquí se va lo mismo. Como decía Carlos también, las señales no las tenemos que buscar, las señales nos van a seguir. Llegamos a un lugar, hay un enfermo, lo que estamos diciendo de la palabra, hay alguna dolencia, oremos por esa persona y la persona se va a sanar. O sea que eso nos tiene que seguir. No que lo busquemos, pero nos van a seguir. Pero ¿qué tal llegamos a un lugar donde hay un enfermo? Y a mí me pasaba eso también. Llegamos a un lugar y en veces ni oramos por esas personas que están ahí. O si hay más allá, ¿no? Una enfermedad y todo eso. ¿Y cómo? O sea, no andamos en el reino de Dios. Pero decimos, soy cristiano. Digo yo en veces, ¿no? Mejor no digamos que somos cristianos. Es mejor. Entramos, es que lo que pasa es que entramos en el mismo costumbre, pues, como la costumbre que teníamos antes que íbamos a la iglesia católica y regresábamos. Exactamente. Regresamos lo mismo. Es lo mismo que está sucediendo ahorita en la iglesia cristiana también, que solo vamos el día domingo y ya cuando miramos ni a los hermanos saludamos a veces en el mercado, miramos a los hermanos, hasta así nos agachamos por tal de que no nos vean en dónde estamos. Yo porque he visto mucha gente, hermanos, que no me voltean a ver y yo queriéndolos saludar y hermanos que realmente yo he querido que saludarlos. Pero trata la manera de esconderse. Imagínense quién es esconder de uno que somos hermanos en la iglesia. Allá sí, hermanito acá y allá afuera en las tiendas, en todo lugar, se andan escondiendo de uno. Eso es un problema esto. Eso es un problema. Que yo a veces en mi corazón me traigo yo esos digo yo, a veces me hace sentir que estamos en un mundo de pura costumbre nomás, de ir a la iglesia, decir hermano, se habla de amor y de amor y de amor, como le había dicho la vez pasada, pero afuera no lo demostramos. Tenemos que ser igualitos adentro y afuera. Exacto. Ahora lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que procurar por decir, no ser uno de ellos. Es todo. Que aquellos lo hagan, yo no. Con mucha gente. Pero es dice, bien duro esto. No, claro, es bien duro porque claro yo quisiera llevar almas a la iglesia, invitar a personas a la iglesia, pero me da pena por la situación. ¿Sabe por qué da pena? Porque cuando uno los lleva a la iglesia, después se llegan a portar así con ellos en la calle, ¿cómo puede, en qué puede quedar uno? Pero vuelvo a lo mismo, perdón que lo interrumpa. Le dije anteriormente, a Dios usted no le va a poder decir eso. No, lo siento. no. Yo sé a que mí no lo puede decir, pero Dios no le va a decir. Le va a decir, Juanito, ese no era tu bronca. Tu bronca era llevarlos. No, yo lo entiendo. Yo ahí los cambio, yo cambio al que quiero yo. Así es. O lo dejo al que lo quiera dejar ir. El Señor, y es lo que nosotros entramos en veces, en esos argumentos. Y por eso en veces no hacemos las cosas, porque lo queremos hacer a nuestra manera. Entonces nosotros tenemos que hacer, Dios me lo pide que lo haga. Yo, por ejemplo, como le digo, le he hablado a veces a la gente, le digo, yo te tengo que hablar del evangelio humano porque esa sangre me la van a demandar. Yo. Claro. Entonces mira esto y esto, y ya. Aquí está Cristo, lo aceptas o lo dejas. Ya, el Señor dice, eso es lo que a mí me pide el Señor nada más. A mí no me pide que Él se acepte y que cambie y que este y que el otro. Y igual lo que está hablando de las sanidades. A mí no me va a hacer ningún bien, sane o no sane. Dios es el que sana. Pero yo meto la duda de que qué tal si no se sana, ¿qué van a decir? Y yo he visto gente que ha hecho eso. Y Jesús conoce el corazón y como digo, las circunstancias. Sí, pero en esta situación yo digo, fíjese, yo cuando voy, no es que criticar el lugar donde yo voy, pero yo estoy diciendo de que realmente nosotros, cuando yo voy a la iglesia, no por ir a ver al hombre. Claro. Nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero sí, cuando nosotros queremos ganar almas para Dios, hay un cierto límite en cuestión de que realmente toda la iglesia debería estar en este sistema de educación. La educación es que si nosotros llevamos a aquella persona a la iglesia, a mí me llevaron, ¿verdad? A mí me llevaron. Entonces vengo yo y veo a los hermanos, me saludaron bien bonito allá adentro, ¿verdad? Pero cuando se encuentran en el camino, yo realmente yo quisiera también saludar, hacer lo mismo. Entonces uno dice, ¿por qué ya no hacen se sube al carro uno y viene uno y uno quisiera saludarlo, adiós, voltea a ver, de volada voltean la cara por otro lado, rapidito saliendo de la iglesia? Usted lo ha notado, yo no sé si lo han notado ustedes, pero yo lo he notado. Pero mire, Pero qué duro es esto. no, yo entiendo. Y qué duro es esto. Pero mire, ya ve, el enemigo sabe su lado flaco y así le va a seguir dando. Ahí va a seguir dándole, Ahí hermano. le va a seguir y dando va a hasta seguir que encontrando, usted hermano, así, y ponga le la va a mirada seguir tocando. En aquel, no en el hombre. Bro. No. Yo le entiendo su punto de vista, Sí. yo le entiendo. Es bien duro. Yo puedo venir hoy y decirle, derramarle, puedo darle, por decir $1000, mañana usted me da una patada o me cierra la puerta en la cara. Eso No téngalo por así, eso. no por eso yo dejé de hacer lo que yo voy a hacer, porque allá se está notando. Lo que yo hice, lo que usted hizo también se está notando. Cuando llegue ahí dice, bueno, abran el libro de la vida, aparece ahí José. Ah, bueno, sí, aquí está José. Oh, pero miren,
o no aparece el nombre de José. Inclusive la Biblia estaba leyendo el otro día y me quedé meditando, entonces dice, no se gocen porque los demonios se sujetan, porque echan fuera demonios, enfermos. Fíjense, asegúrense que su nombre esté escrito ahí en el libro de la vida. Ese es su objetivo. Que lo saluden o no le saluden, que volteen para la cara, esa no es su bronca, hermano. Asegúrese que su nombre esté escrito en el libro ahí. ¿Qué tal aquel día por X cosa su nombre fue borrado y el de aquel está escrito? ¿Y cómo vamos a saber que está? Conforme usted está caminando, dejar de hacer Pero esas el cosas, punto sus de obras. vista de mi Yo lo entiendo, de mi su punto. crítica. Porque son muchos puntos. Sí, no, claro. Mi punto de crítica es esto. Mi punto de crítica, disculpen que me haya sobresalido del tema, pero el sistema, nos piden almas para que llevemos gente nueva a la iglesia. Yo he llevado personas a la iglesia y se van de la iglesia, ¿por qué? Porque no sienten aquel amor. Hermano, vuelvo a lo mismo. Yo los he llevado, de verdad le voy a decir, yo he llevado muchas personas. Pero realmente suceden muchas situaciones que se decepcionan porque sirven como de tropiezo. Uno mismo sirve de tropiezo a las personas. Sí, no, y yo lo Y es entiendo. muy duro esto. Yo lo pongo en punto de vista. Yo porque se salió realmente de una iglesia por lo mismo. conozco la palabra de Dios. Bueno, Yo he ella- estado ella ahí. miraba muchas Como le digo yo, personas yo quiero crear una raíz, Digo, no no, estar como un mira, árbol ese es moviéndome de un un- lado a otro. Porque los pastores dicen, ¿verdad? Traigan almas nuevas. Pero el problema Bueno, está. perdón, porque ya ven, perdón, oramos por eso, Sí, sí, sí. Nos estamos saliendo del tema de lo que Dios quiere hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta si perciben? Sí. El enemigo es así, estamos siguiendo por otras cosas, por las ramas, no por el tronco. Y disculpen. No, pero aquí estamos hablando de, No, de- yo entiendo, de yo avanzar, de entiendo. avanzar, de Yo entiendo, ganar almas yo entiendo, para Cristo, ¿verdad? yo entiendo, En yo este le di el punto. ejemplo ese, ¿verdad? Es bien duro Entonces, Pero recordemos que nosotros no ganamos almas. exacto. Nosotros llevamos el Evangelio. Exacto. Quien decide quién va a ser añadido es el Espíritu Santo. Oh, Él es el que va a convencer de pecado y de justicia. ¿Ya? Yo le puedo predicar a usted, usted puede estar acá, pero quien va a convencerlo a usted es el Espíritu Santo. El quien va a salvar a alma es el Espíritu Santo. Si usted va a ser salvo, no es porque yo le hablé el Evangelio, es porque Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Por eso va a ser salvo. Porque Dios tuvo misericordia de usted. Porque Dios, por su gracia, le dio salvación. ¿Ya? Pero sí, sí, Al sí final- está feo, sí está feo, la verdad. Al fe, no, claro, que está así, que que ya- está así muchas Porque cosas. salimos y dices, mira, se acabó la hermana. Ya. Sí. Adentro sí es hermano y afuera ya Sí. no. Y entonces, Ahora, Ahora, una cosa que dijo el hermano. conocerás por sus qué, por sus Sí. frutos. Ahora una cosa le dice el hermano. Conoce su lado flaco. Ahí le van. Sabe cuál es. No creo que nomás a nosotros saben. No, no. No, pero Por él, eso, pero a otros él, les hacen otra cosa. pero él conoce, no es las personas. El enemigo conoce su lado Pero al flaco. menos a mí. ¿Con qué a mí corazón? no me interesa. Sí, ¿con qué? Y él le interesa porque está hablando de eso. No, a mí no me interesa. No, a mí no me interesa si me hablan ya después afuera, ya no. O sea, ya no me pongo tanto preocupado en eso. Pero porque- fíjese, hermana, porque, pues, que realmente sí le interesa. Si no, Debería- no estuviera debería- tocando ese No, punto no, ahorita. porque- ¿Por qué lo tocó? Yo fui que toqué el tema. Pero ahora- ella lo ha adoptado. Exacto, porque ahí está la palabra. Usted va a arrastrar a sus hijos. Yo estoy hablando de esto, capten lo que estamos diciendo. Cuando ¿Qué le va a ustedes enseñar a él? Quiere- por eso le piensa para invitar personas. Ahora, Es decir, ¿por ahí qué? me invitaste. Ahora, salimos de la iglesia y lo primero que vamos pensando es, le voy a hablar a él y nos vamos a saludar. ¿Vistes? No me saludó, porque ya salimos con ese pensamiento. No Y es dice eso, sí. hermano. Mire, no es que uno Pero, no anda... bueno, toquemos ese tema en el último. Lleguemos sí, allá sí, donde sí, quiere sí, llegar. sí, No me confunda que le estoy echando la culpa a usted. Le estoy para nada. diciendo que van a haber experiencias así. Es muy duro hablar del amor de Dios y la verdad, como le digo, no se ve, como le dije una vez, no se le ve el queso a la tostada. La palabra Se lo habla, habla, hermano. se habla de mucho. La palabra lo habla. Es que todavía no va a haber perfección. No es el tiempo todavía. No, exacto. Qué bueno. Estamos Eso es del espíritu. ¿eh? caminando, estamos caminando. O sea, quien diga que ya está libre, Hermanas, no hay Seguimos. Sí, sigamos, Después, sí, después, sí, hermano, después, después, por hermano. eso les dije, después les voy a dar un ejemplo y eso les va a responder muchas cosas. Apunten, en el final vamos a hablar, ponen los temas que quieran. Ahorita vamos a ir al tema. Ok. Dice, va, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Nosotros no hemos vivido. Y los hay, los chamucos por ahí. Y dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gozo en aquella ciudad. Pues como no, donde hay agua, hay gozo, va usted sedienta, hay un arroyo, hasta la ropa se quita y se mete. Miren qué fresco. Eso debe ser en lo que es la iglesia. Usted gócese, que no le hable ni el pastor, hermano.
Olvídese. Usted No, se no. metió al río, Sí. se gozó, Claro. salga gozoso, traiga ese gozo a la casa, impacta el evangelio, que le dé vuelta a lo demás. Y como volvimos, que su nombre esté escrito ahí. Eso hay que procurar. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía, oiga, lo que hermano estaba diciendo, magia. Va a haber gente que si no estamos bien pulidos nos va a mostrar un evangelio falso. Y lo hay también. En aquella ciudad había engaño a la gente en Samaria, dice. A la que no seamos de Samaria en que nos engañe, ¿verdad? Haciendo pasar por algún grande, dice, haciéndose pasar, ¿se fijan? O sea, que hay Ahora, falsedad. una observación rapidita. Cuando Jesús nos mandó a evangelizar, dijo que primero evangelizáramos a los de nuestra casa, ¿verdad? Se da cuenta, después dice a Jerusalén, luego a Samaria, ¿verdad? Si se dan cuenta, a quienes está engañando son a los de Samaria. No son a los que están adentro, metidos con Dios. Son los que están en la iglesia, pero están todavía Samaria. alrededor. No han encontrado la realidad del reino, ¿me entiendes? Así es. Por eso dice, estudien las escrituras, llénense de su palabra para que no sean engañados. ¿Ya? Vamos a ser engañados, la iglesia va a ser engañada, muchos van a ser engañados, pero aquellos que están solo alrededor, que llegan a la iglesia, los domingueros, como dicen otros, y los que no se meten con Dios. Por eso, como le digo, la palabra de Dios, las cosas están porque están. Y ahí habla de que fueron engañados los de Samaria. Pero que si los domingueros ganaran mejor. Y dice, y a esto, y dice, y fíjense aquí el engaño. Fíjense aquí el engaño. Fíjense aquí el engaño, les vamos a poner un ejemplo, dice. Y a estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Se imaginan? Ojo que podemos ser engañados por todo eso, lo que Carlos decía. Hay falso y hay verdadero. Y ahí es donde tenemos que tener ojo. Ahora decimos, ¿y cómo sabemos cuál es el verdadero? Métase a la palabra. Pídale al Espíritu, le va a decir, no, viejo, no, ahí no. Y ahí no, y ahí no. ¿Y qué hacemos? Decir como el mulo hasta que nos damos en la cara y pues sí, por eso. Pero así somos el ser humano. Tenemos el trancazo en la frente, sí, mi mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo. Tenía razón. Pero hasta que tenía razón, hasta los 40, 50 años nos va cayendo el 20. Hermano, Ángel quiere decir algo. No, Wait. Concéntrate bien, concéntrate. Sígale. No te detengas. Oh. ¿Tú ¿Cuál? sabes cuando estábamos, como mi papá estaba hablando de como si tú piensas de que alguien no te va a saludar, tú dices hola y ellos no te saludan? Eso es porque todos oyeron de lo que dices con tu boca se convierte en verdad. Ajá, lo que confesare con su boca así será. Ajá. Y si está en la mente, también puede pasar también. La mente, porque la batalla está en la mente. Ajá. correcto. Hasta estoy teniendo como malos pensamientos todas las noches. Es como la batalla está en mi mente. Exactamente. Está bueno, Tremendo. está bueno. Sí. Digo, él lo confesó, porque se den cuenta. No, Dios lo sabe. Yeah. Nosotros no lo sabemos. Claro. Él lo confesó. Wow, Y ahí es qué como bueno las que está cosas. bueno que sí. No, y se dan cuenta cómo el Espíritu trabaja. Yo no sabía. Quizás ni Carlos sabía, o a lo mejor sí. Pero Dios lo sabe todo. Claro. Y eso es lo que oramos. Y eso es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Amén. Y vamos a orar por eso. Ese es el plan de Dios. Ese es el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Amén. A este oían, dice, a ese sí le oían atentamente. A ese sí estaban pendientes. Y así somos. Al mago. Yo digo, le digo a Aurea, a mí el mundo está bien, que haga lo que le haga. Ellos no tienen la luz, no tienen la verdad. Como decía la hermana, después tienen el entendimiento del recibo. Pero los hijos de Dios, usted los va a ver en lugares donde Pero no no debería verlos. quieren acercarse. No, ese es como le digo, el problema de ellos, ¿va? Pero ahí sí hasta problema porque usted está diciendo, No saben, pero tampoco quieren. está haciendo algo, como dijera, como poniendo en vituperio o en vergüenza el verdadero Pues evangelio. Porque no es tan fácil. No Piedra de es tan tropiezo. fácil decidirse a veces, ¿eh? Porque yo mis hermanos tan solo, no, dice, no, ay, dice, cómo me cae mal que me hablan de la Biblia. Sí, eso es normal para ellos que no conocen. Sí, ellos, eso es normal para que no Voy a conocen. comenzar, lo tenía la ex de a mí también. Dije, que la canción. Ya 3 contra mí. No dije,
Sí, no, pues callar, es lo que estamos hablando. Sí, claro. Espérese el día de mañana, espérese el día de mañana. Por eso la palabra dice, en aquel ¿Será que día, no tienen necesidad? ¿O no? en a- Son las influencias, hermano. Claro. Son las influencias. Ellos están influidos. Dice Dios, aquí hay dos clases de hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. That's it. esto, Ya. Ya, entonces, Sí, nuestro tenemos único, lucha, nuestra arma más poderosa es la oración. Y los hijos que no obedecen son los hijos del diablo, y los hijos que obedecen son los hijos No, de Dios. ignorancia, pero Así no es. quieren tratar de averiguar. ¿Ya? A ok, ver, vamos a dar otro, qué dice. bueno, los Ok. poquitos que hay. Ok. Carlos, Lucas, ¿lo leímos el 10-19? No, ¿ah? No, ese no lo hemos leído. No lo Ok, hemos tú leído. te quedas en Lucas 10-19, el hermano en Lucas 19-13, la hermana en Lucas 12-32, y abre y cierra con Santiago 5-13 al 16. Y ya. Ay, con tu mami. Tu mami te va a leer. Hay otros, pero vamos a ver. Ok, son una observación, otra observación. Juan, así como Juan es el evangelio del amor, a Lucas lo llaman el evangelio del reino. Porque ahí van a encontrar todo el reino de Dios descrito. Lo que hemos leído ahorita. Ok, dale, bro. Ok, amén. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Se les ha dado poder a todos nosotros, pero no lo empleamos. Usted tiene el poder, tiene el reino de Dios. Ahora es donde nos damos, como yo le digo, ¿verdad? Yo le dije, señores, bueno, entonces ¿qué está pasando? ¿Yo soy el malo? El evangelio no es el malo. ¿Qué está pasando en mí? Revélame mi área que estoy fallando. Porque el reino funciona. El que no funciona soy yo, como cuando le dan un aparato. El aparato es bueno, tú no lo sabes usar. Eso le dicen los vendedores a uno, ¿no? Cuando no sabe seguir el Es como manual. la guitarra Ahí está. la puede tocar. O sea, está buena la guitarra, pero si no puedo tocarla, la guitarra es buena, ¿verdad? Pero yo no la puedo tocar. Pero la música entra bien. Es Sí. buena. Pues sí, no, es que es la realidad. Exacto. He aquí, ¿verdad? Dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y de toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuál era el otro por cerrarlo ahí, va? Pero no os regocijéis, lo que yo decía, de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Amén. Ahí confirmó lo que yo les estaba diciendo la palabra. Y nosotros nos podemos regocijar, sí, miren, fulano sujeta a los demonios, le salen huyendo, están enfermos. Y en el último final, que al leer uno, algunos de ellos el nombre no va a estar escrito, lamentablemente. Pero tenemos que cumplir entonces con todito, ¿Mm? con todo lo que Dios indica, tenemos que hacerlo para que pueda estar en libros. No, No, o Hermana, sea, mire, todo ¿no? se resume en uno, ama a Porque- tu prójimo. Si usted ama a su prójimo, no lo va a criticar, no le va a hacer Ahí eso, está. no va a Y no va a robar. ser Porque hay para muchas cosas, la verdad, porque Y también ni no va por a ser obras, ni por... transmitiendo. O sea, José, 19:13 dijo, ¿verdad? Lucas 19:13. ¿Sí? sí, Eso escuché. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, era no solo el queremos- 10-19, hermano. Solo Sí, 10-19. hora 10:19. Perdón, vendamos. No, 19, 19-13, sí, perdón. Era ok. solo uno. Pues entonces dice, otra vez lo voy a repetir. Ah. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. ¿Cómo entiende ese versículo? Pues aquí lo que está diciendo es de que realmente, vamos a ver, lo vuelvo a leer, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y negociar con ella. O sea,
les dio, Jesucristo aquí está hablando de que les dio las 10 minas para que negociaran con ellas. O sea, es como nos ha dado a nosotros el Evangelio Eso quería que me para que nosotros negociemos con Él, con el Evangelio, y lo llevemos para multiplicarlo. Eso es lo que entiendo. Yo solo Sí, con el poquito está que bien, estoy está bien, leyendo. está bien con Porque eso. si leo todo el resumen, Está bien creo con que eso. me va a Está llevar bien a un con eso, lugar. parece. Y llamó a 10 siervos. Somos los, no vemos 10, pero somos los 10 siervos. Entremos en esos 10 siervos. Y les dio a 10 siervos y les dio 10 minas. Y les dijo, negociar entre tanto que yo vengo. O sea, nosotros tenemos que estar trabajando en el Evangelio, negociando lo que yo le decía, que era como un vendedor. Y usted tiene que saber hasta que Él venga. Así es. Multiplicando el Evangelio, Claro, pues. claro. O el reino de Dios. 12:32. Angel. No temas nada pequeño, porque a nuestro Padre le ha Placido. ¿ah? Placido. placido daros el reino. Imagínate. ¿Qué temor? ¿Qué temor va a haber? Hay cosas más grandes que nos podemos preocupar y todo eso. Si ya le entregaron el reino. ¿Y quién es el rey? ¿Quién es el que está representando? Dios. Es Dios el que lo está representando. Entonces nosotros no vamos en nuestras propias fuerzas. Vamos a decir que Carlos fuera su jefe y le dice, mira, aquí está un cheque de $10,000, ve a tal parte y haces, te va a hacer lo que lo está mandando el hombre a hacer. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros, por decir, en la cosa del Evangelio. Pero nosotros no hablamos, no abrimos ni la boca. Es como si estabas si estabas si estabas viendo un demonio, tengas temor, pero hay algo más grande que eso, y hay algo más grande que todo. Y unas personas creen que el diablo es más poderoso de Dios porque él tiene como, tú sabes como unas personas creen en la mágica bueno y la mágica malo. Ellos creen que la mágica malo es más poderoso porque tiene como todas esas cosas, como demonios, diablos, todo eso. Pero la poder de Jesús. Dios, Jesús y el Espíritu Santo, esos tres son uno. Y con tres personas haciendo uno, pueden destruir, pues no destruir, pero borrar la infierno en un mil de siglos. Amén. ¿Se ve? Tiene conciencia de lo que es el poder de Dios. Sí, claro. Que en vez ni nosotros los adultos la tenemos. Aleluya. Cierre ahora. Santiago 5 dijo, 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite con el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido